Estaba comentando que aquella caída del muro de Berlín pues fue algo que llenó de esperanzas a muchísima gente. Hay un libro muy famoso que es El fin de la historia de Francis Fukuyama, que más o menos pues venía a decir eso. La democracia liberal Ujú. ha derrotado al totalitarismo comunista, por tanto, a partir de ahora ya se acabó la historia porque ya no habrá guerras, ya es imposible que Estados Unidos, es decir, la democracia liberal, pierda la hegemonía y por tanto, pues ya se ha acabado la historia tal como la conocemos hasta ahora. Sí. Y sin embargo, ese optimismo, pues resultó que estaba que era completamente infundado y tan solo 33 años después nos encontramos con que ese Estados Unidos, que era un paradigma de la democracia liberal, pues ahora es un país sumido en una guerra civil ideológica realmente terrible. Es un país donde están empezando a saltar las costuras de los equilibrios de poderes. Es un país donde cada vez crecen más los movimientos de carácter totalitario que sustituyen los Ujú. derechos individuales por derechos colectivos. Es decir, es un país donde la democracia está en retroceso 33 años después de haber vencido en la Guerra Fría. Y no solo eso, sino que Estados Unidos, primera superpotencia mundial que resultó victorioso en la Guerra Fría, pues le hemos visto hace nada salir con el rabo entre las piernas de Afganistán en un episodio humillante como pocos puedo yo recordar. Sí, sí. Y el libro nace pues de esa sorpresa. ¿Cómo es posible que en 33 años hayamos pasado de que la democracia liberal sea triunfante a que la democracia liberal esté en retroceso en todo el mundo? ¿Y cómo hemos podido pasar en solo 33 años de que Estados Unidos sea la primera y única superpotencia gobernante y ahora sea un país que se cuestiona a sí mismo, que está en retirada y que ya no se atreve a ejercer de gendarme del mundo? ¿Qué hemos hecho mal para que en solo 33 años el optimismo haya dado paso al mayor de los Ujú. pesimismos? Que al final es lo que yo creo, Luis, también pasó a Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos se encuentra en una situación, a lo mejor, de una sociedad que justificaba casi su democracia en la existencia de un adversario, ¿no? Es decir, yo tengo una democracia y enfrente tengo un sistema totalitario que es el comunismo, o antes un poco, durante poco tiempo el nazismo, ¿no? Y puedo justificar mis defectos o mis luchas internas en esos aspectos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando desaparece el enemigo, ¿no? Pues ya no tengo nada que oculte mis defectos, ¿no? Y empieza la lucha interna por ver cómo solucionamos el problema. Algo así pudo ser lo que le esté pasando a Estados Unidos. Exactamente, mirando hacia atrás para ver si ha habido algo en la historia similar Mm. a lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, pues nos encontramos con que mucha gente, cuando cayó Kabul, cuando Estados Unidos abandona vergonzosamente Kabul, Justo hace un mucha año hoy. gente, hace un año justamente, Mm. mucha gente dijo, uff, esto es como el final del Imperio Romano. No, en realidad no, no es como el final del Imperio Romano. Todavía queda mucho tiempo para que caiga el imperio estadounidense, o Mm. debería quedar mucho tiempo. En realidad, lo que se parece nuestra época es a otra caída que sufrió Roma, pero no la del imperio, sino la de la república. Hay un periodo de la historia de Roma, que es al que tú hacías referencia y del que tratas en tu libro de Cayo Mario, que es ese periodo que va desde la derrota de Cartago hasta la instauración de la dictadura de Sila. Roma, en aquel momento, como Estados Unidos en 1989, cuando cae el muro de Berlín, Roma acababa de derrotar a su enemigo secular, que era Cartago. Roma empezaba a dominar como única potencia todo el mundo global mediterráneo, que era el mundo conocido para nosotros en aquella época, y por tanto, efectivamente, el futuro de Roma parecía esplendoroso tras la derrota de Cartago y la conquista de Grecia. Pero en lugar de eso, lo que pasó es que todas esas energías que se dirigían contra el enemigo exterior, al desaparecer el enemigo exterior, empezaron a dirigirse contra otros Claro. ciudadanos romanos Mm. y empezaron las luchas descarnadas por el poder,
porque ese poder otorgaba la capacidad de gestionar las inmensas riquezas que la posición de predominio de Roma le permitía conseguir. Y los propios historiadores romanos señalan muy sorprendidos ese cambio, y lo dice el historiador Salustio, por ejemplo, pues hace referencia a cómo en un plazo de tiempo brevísimo pues las instituciones romanas colapsaron porque todos los romanos importantes se dedicaron a pelearse unos con otros una vez desaparecido el enemigo exterior. Y en ese plazo brevísimo de tiempo, de solo 60 años, poco más de 60 años, la democracia romana, que tenía siglos de antigüedad y unas instituciones completamente asentadas, colapsó, pero colapsó en una orgía de sangre que terminó con las proscripciones de Sila, que condenó a muerte a centenares y centenares de partidarios de Cayo Mario en respuesta a las atrocidades que Cayo Mario había cometido Esos últimos con momentos Sila. se pasó, sí. 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 Entonces, en esa época, en esos 60 años, en Roma se viven tres fenómenos pues, que recuerdan enormemente a lo que está pasando en Estados Unidos y en todo Occidente desde hace 30 años. En primer lugar, se pierde el respeto a las instituciones que habían funcionado, instituciones democráticas, como la separación de poderes, que habían funcionado extraordinariamente bien durante siglos. De repente se pierde el respeto por las normas porque ya lo único que hay es una lucha descarnada por el poder, comienzan a violarse los preceptos constitucionales, y una vez que los preceptos constitucionales se han violado, pues ya no hay vuelta atrás, ya desaparece el respeto por las normas de juego, y lo que es la esencia de la democracia, que es una forma de dirimir los conflictos no violenta, pues queda anulada y ya solo queda la violencia para conseguir los objetivos. La segunda característica de esa fase final de la República Romana es el Estado asistencialista. Como la globalización que se produjo en Roma, igual que la que se ha producido en Estados Unidos en las últimas décadas, generó un montón de riquezas. Esas riquezas permitieron que muchísima gente amasara enormes fortunas, pero esa gente Sí. que amasó enormes fortunas era la clase privilegiada de la sociedad, y en realidad la globalización, tanto en Roma como a hoy en Occidente, envió a la pobreza, empobreció a franjas enormes de clase media y media baja, al mismo tiempo que se enriquecía la clase alta. Con lo cual aparece el fenómeno del populismo en Roma, igual que ha aparecido en Occidente, y como una parte de ese fenómeno populista, pues son las promesas asistenciales, lo que es la intervención del Estado para a las clases más desfavorecidas, pues darles una pequeña limosna de todas esas inmensas riquezas, y empieza la carrera de promesas populistas, y al final pues acaba creándose un Estado que es insostenible económicamente debido a la imposibilidad de satisfacer las demandas crecientes de estado asistencial. Y luego la tercera característica, que todavía en Occidente no hemos llegado a ello, pero estamos cerca de llegar a ello, es que ya finalmente desaparecido el respeto por las normas de juego, pues lo único que queda es el recurso a las legiones, y termina decidiéndose quién es el que gobierna, pues simplemente en base a la fuerza. En la época de Roma eran las legiones las que representaban esa fuerza. En Occidente hemos avanzado un poco en ese terreno, pero desde luego se están viviendo episodios crecientes de violencia política Sí. en Estados Unidos, y en realidad lo que eran las legiones romanas hoy en día, su papel lo juegan otras cosas, como pueda ser el FBI. Hoy en día, si alguien quiere tomar con las legiones, entre comillas, el poder, ya no recurriría al ejército. A lo que recurres es a los servicios de información para hacerte con el control de la información en el país, para destruir al adversario que te moleste y para garantizar el poder a aquel que esté pagando a esos grupos. Hay ahora una gran potencia, ¿no? Una gran potencia autoritaria, que es la fábrica del mundo, ¿no? Y el país más poblado del mundo, que todo el mundo
quiere hacer negocios con ellos. Bueno, ahora últimamente están un poco cayendo ya del guindo, pero bueno, quieren y le miran para otro lado todo lo que hace. Y tú en tu libro hablas de la minoría musulmana, ¿no? Uigures, que están ahí justo en el extremo occidental de China, no son de Han, que es la mayoría, porque aquí cuando hablamos de China, yo tengo dos programazos con Rubén Villamor de la guerra sino-japonesa, y que es un tema que no tiene nadie, yo tengo 6 horas de esa guerra, y hablamos de un poco de las minorías étnicas también que hay en China, ¿no? Y el tema del Han, cómo se quiere imponer, ¿no? Yo digo, puedo poner una especie de analogía muy fuerte, que es el Han y el Ario, ¿no? Es decir, no Sí, todos sí, los que no, viven alemanes, la analogía es perfectamente correcta, sí. y tenemos ese supremacismo Han que existe, y hay persecución a las minorías basadas en que algunas apoyaron el yihadismo, y como hay yihadistas, pues hacemos una violación de los derechos humanos de toda la población de una provincia, que es casi 40 millones de personas, o 50 o 100, y nos da igual, les ponemos cámaras, les registramos todas las llamadas de teléfono, si tienen contacto con extranjeros, les metemos en un campo de reeducación, y nadie critica eso. Algunos lo critican, pero al poco se desdice. Algunos países firmaron un acuerdo, pero tampoco le toman mucho en juego. Al final estamos jugando al juego del apaciguamiento, ¿no? De vamos a intentar hablar con esta gente, porque bueno, hombre, son dictadura, pero bueno, hombre, no son mala gente tampoco, ¿no? Y al final también nos pasó con Rusia, es decir, con Rusia, que era con el gas, pues todo el mundo iba a hablar con ellos, los alemanes se nombraban al presidente, ¿no? Vicepresidente de Gazprom, y al acabar su mandato, éramos todos buena gente, hombre. A ver, sí, son un poco peculiares, un poco autoritarios ellos. Las democracias un poco así pintoresca, pero bueno, tienen gas barato, ¿no? Al final estamos justificando dictaduras porque nos dan otra cosa, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo al final. Estamos repitiendo los errores de la década de 1930. En aquella década lo que se hizo fue intentar el apaciguamiento con los nazis, se situó la paz como objetivo fundamental y claro, cuando sitúas la paz como objetivo fundamental, pues entonces el respeto a los derechos humanos pasa a ser objetivo pero secundario. Con lo cual, lo que se le dijo a Alemania entonces fue, en el interior de tus fronteras puedes hacer lo que quieras, es decir, puedes cometer un genocidio contra los judíos, meter en campos de concentración a los opositores políticos, que eso es asunto interno tuyo. Lo importante es que mantengamos la paz. Así que trata de no invadir otros Claro. países y todas esas cosas. Bueno, pues esos errores de la década de 1930 se están cometiendo ahora, pero de manera milimétricamente igual, pero con China. Todos saben que China está cometiendo un genocidio espantoso contra la población musulmana de etnia uigur en el territorio de Xinjiang. En estos momentos hay más de 1 millón de personas sobre una población que no llega a los 25 millones, 1 millón metidas en campos de reeducación. Estamos hablando de que China ha puesto en marcha una campaña de esterilización forzosa de las mujeres de etnia uigur y de abortos forzados de las mujeres de etnia uigur. Estamos hablando de que se practica la tortura sistemática en esos campos de reeducación, tal como han denunciado Amnistía Internacional y las restantes organizaciones de derechos humanos del mundo. Todos lo saben. Bueno, ¿y qué hacen? Nada de nada. De nuevo, considerar que lo importante es la paz mundial, la estabilidad mundial y que, por tanto, las barbaridades que cometa el régimen del Partido Comunista Chino en el interior de sus fronteras son un asunto interno. Bueno, pues en la época de 1930, aquella táctica del apaciguamiento condujo al final a la guerra y esa guerra costó 45 millones de muertos. ¿Qué va a pasar hoy en día en Occidente? ¿Terminaremos en una guerra? Pues a lo mejor sí, y de nuevo la ingenuidad nos costará millones de vidas, o tal vez no, pero si se cumple el tal vez no, no será porque Occidente vaya a reaccionar y a decir, oye, ya está bien China, tienes que respetar los derechos humanos, sino porque Occidente está poquito a poquito evolucionando hacia el Claro, modelo chino. claro. En el libro analizo pues cómo se está yendo cada vez más
a un sistema en el cual se nos están hurtando a los ciudadanos todo tipo de libertades, se nos está hurtando la soberanía nacional, se está hurtando a los parlamentos nacionales cada vez más poder de decisión, la competencia sobre ciertas cuestiones se está trasladando cada vez más hacia organismos supranacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, que no son organismos democráticos, No, son no, en organismos. derechos humanos está Arabia Saudí, o sea, en el Claro, Consejo de Derechos Humanos. el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está plagado de países donde el respeto a los derechos humanos es inexistente. Sí, sí. Pero vamos, en general, las propias Naciones Unidas, pues es una organización donde cada país tiene un voto y donde la mayoría de los países son dictaduras. Y entonces estamos haciendo que organismos como ese, que es un organismo de carácter formal, asuman cada vez más competencias sobre nuestra vida y nos dicten cosas como, por ejemplo, la famosa Agenda 2030. ¿En qué parlamentos occidentales se ha discutido la Agenda 2030 con la cual pretenden cambiar todo, desde nuestra capacidad de conducir vehículos hasta nuestros hábitos alimentarios, nuestro consumo de energía? No se ha No, discutido en discutir ningún no, porque parlamento. todos votan lo mismo, o sea, ¿Cómo? que todos votan lo mismo. Hay un pensamiento único y al final todos votan que Sí, sí, aunque se pero plantee. eso al final la conclusión es que a los ciudadanos nos están hurtando aquí a que estamos jugando. Y a lo que estamos jugando es algo enormemente peligroso que enlaza con esas teorías ecoautoritarias. Estamos jugando a crear una oligarquía mundial donde pues países genocidas como China tienen perfectamente cabida, aunque no respeten los derechos humanos, y donde en las democracias occidentales se hurtarán cada vez más temas al debate democrático para que sea esa oligarquía la que decida. Es decir, vamos a una especie de gobierno oligárquico del mundo que además no será de carácter democrático, sino que en ese gobierno oligárquico del mundo la voz cantante la llevarán países como China. Con lo cual O nos países encontramos, como europeos cambiados de ramalazo también. sí, sí, países europeos que hayan Claro. abandonado la democracia liberal para instaurar una especie de ecoautoritarismo. De eso, yo me temo que Occidente, a menos que haya una reacción popular enorme que acabe con esa tendencia a quitar poder a los parlamentos nacionales en beneficio de grupos formales o informales situados por encima de las fronteras transnacionales, a menos que haya una reacción de la población democrática que devuelva la soberanía a los estados, yo creo que tenemos la partida perdida. Vamos a un gobierno mundial de carácter no democrático y muy posiblemente un gobierno mundial comandado por China, que está regida por un partido comunista, que a diferencia del partido nazi, que era un partido de advenedizos, el partido comunista no, el partido comunista chino tiene una historia centenaria, es un partido entrenado en el ejercicio del poder, es un partido donde si mañana desaparece Xi Jinping, pues da igual porque le sustituirá a otro igual o peor, y es un partido que está dispuesto a controlar a la población. En China ya se está utilizando la tecnología de todas las formas posibles para tratar de ejercer un control cada vez mayor sobre la situación, y eso es precisamente lo que planteo en la última parte del libro, que tenemos un grave problema. En el pasado, cada vez que llegó un colapso de la democracia en una sociedad y se instauró un imperio, es decir, una dictadura, pues al final siempre existía la esperanza de que ninguna dictadura era eterna, porque, bueno, pues al final todas las dictaduras terminaban cayendo ante el empuje de algún pueblo extranjero, de algún bárbaro situado más allá de los limes del imperio. Y además, esas dictaduras, pues hombre, su capacidad de control sobre la vida individual de un ciudadano era muy limitadita. Ahora no, ahora pongámonos en el caso de que efectivamente se terminara organizando un gobierno mundial de carácter oligárquico y donde quien llevara la voz cantante fuera China. Es decir, pongámonos en el caso de que finalmente colapsara la democracia occidental y se instaurara una dictadura a nivel mundial. Pues si eso pasa,
y hay muchas posibilidades de que termine pasando, pues entonces, para empezar, no habrá ningún pueblo situado más allá de las fronteras del Mm. imperio que pueda venir a conquistar la nueva Roma, porque esa dictadura será de carácter global, de Sí, sí. carácter mundial, abarcará todo el planeta. Claro, Y en segundo, y se impondrá en algunos casos por la fuerza. Es decir, los sí, sí, países que claro. no acepten el mandato de este nuevo orden, eh, me van a censurar de nuevo el canal. De este nuevo orden, que promete la paz, ¿no? Es decir, eso no lo comentaste, pero yo creo que es importante. Este nuevo sistema que se pueda surgir, como va a ser todo gente amiga entre ellos, ¿no? Pues no vamos a pegarnos entre nosotros, ¿no? Y al final, eso es falso, porque la realidad, desde el punto de vista de historia militar, siempre habrá algún tipo de conflicto, por lo menos para imponer ese orden, esa pax romana, esa pax Hombre, global, para ¿no? empezar, es posible que esos grupos de poder pues no se hagan la guerra unos a otros, de un país a otro, pero esos grupos de poder tendrán implantada una Eso. dictadura y por tanto estarán en guerra perpetua con sus propios ciudadanos. Y igual que no habrá bárbaros de fuera del imperio porque que puedan hacer caer a la nueva Roma, pues resulta que además esa dictadura contará con medios tecnológicos ilimitados para controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos, con lo cual tampoco será ya posible que haya ningún tipo de revuelta interior en Claro. esa dictadura. Con lo cual, por primera vez en la historia de la humanidad, y de ahí el título del libro, pues se nos está planteando la posibilidad de que se instaure a nivel mundial lo que sería en la práctica una dictadura infinita. Sí, de hecho,